Trabajar, dice la mamá encima extranjera. La... ¡Párate! ¡Párate! Mira, quieren pegarte a ti, no a nosotros. ¡Que no quede ni uno! ¡Que no quede ni uno! Bueno, esto ocurre en el barrio May. Buenos días. La verdad es que se armó esta situación cuando los guardias querían despejar precisamente ayer el barrio, digamos, ¿no? Claro. Y lamentablemente se produce esta trifulca. Los vendedores ambulantes no quieren salir del lugar y finalmente los guardias huyen. Claro. ¿Ah? Al revés de las cosas, o como debieran ser las cosas, en este caso son los inspectores los que tienen que salir arrancando en medio de agresiones, golpes, fierrazos directamente, le tiraron todo tipo de objetos, lo que da cuenta ya del nivel de descontrol y cómo se creen dueños de la calle. Definitivamente no respetan a la autoridad, no respetan ahí a los inspectores que estaban haciendo su trabajo. Bueno, y nuevamente se pone también sobre la mesa el riesgo que corren los inspectores, en este caso del municipio de Santiago, a la hora de hacer su trabajo. No es primera vez que vemos algo así, pero en este caso realmente impresiona el nivel de agresividad de las personas a la hora de enfrentar a estos inspectores municipales. Eduardo Harrison. Hola, Julio. Buenos días. La verdad es que es una verdadera batalla campal la que se produce. Además, los inspectores tratan de ser cuidadosos. Uno ve en todo momento, se analiza hay histeria, hay harto grito también que condimenta la situación, hay harta grosería, hay sus insultos varios que van y vienen, que no vamos a reproducir nosotros, pero ahí mira cómo lo empujan a este inspector. Y dentro de todos los inspectores... Sí, claro. Pero los inspectores mantienen la calma. Sí, se retiran. Si tú te das cuenta, los inspectores van manteniendo la calma, mantienen la calma. Bueno, esta es la comuna de Santiago. Sí, claro. Recordemos que el barrio Medio está en la comuna de Santiago. Sí. ¿Cómo colinda con la estación central? Sí. Se tiende a pensar que todo el barrio es estación central, claro. Se le llama así al barrio, pero finalmente esta es la comuna de Santiago. Son inspectores de la municipalidad de Santiago. Exactamente. Sí. Bienvenido a la sección El Mundo al Revés. Y que nuevamente nos pone en la mesa la conversación que teníamos ayer respecto de cuáles son las atribuciones de los inspectores municipales y sus potestades para poder actuar. Claro, pero aquí directamente están actuando sobre el comercio ambulante, digamos. Sí, claro. Aquí no hay mucha discusión, aquí finalmente ellos tienen su propia ley, ¿no es cierto? Como nos recuerda Arturo Vidal, ¿cuál es tu ley? ¿Cuál es tu ley? ¿No es cierto? Y ellos están haciendo que este sea un sitio cerrado prácticamente, donde nos va a ingresar la autoridad. Exactamente. Lo impresionante sienten, ¿no? Es que cuando vemos que ellos van saliendo, vemos un retén, un furgón de carabineros, por lo tanto parece que estaban trabajando en colaboración, pero aún así no dieron abasto para poder defenderse frente a la actitud que tuvieron estos vendedores. Al final se recuerda dónde está Carabineros, pero no llegan al lugar. No, claro. Parece, exacto. Plena luz del día. Claro. Plena luz del día ahí, cuando hay mucha gente también transitando. A mí me nace pregunta, ¿cómo un operativo es con 30 inspectores y 2 carabineros? Creo que aquí hay que coordinar mejor, hay que hacer un análisis de realidad y entender que la cosa no es en May llegar y sacar personas como en otros lados donde los ambulantes salen arrancando. O sea, sino que acá la situación es mucho más cruda, mucho más difícil, mucho más frontal y no hay respeto por la autoridad municipal. Hay que decirlo directamente. Para muestra aquí un botón. Por lo tanto, tiene que haber una mixtura entre los guardias
o los inspectores, que se llaman inspectores municipales, ¿no es cierto?, que hacen la fuerza, que son robustos porque le dan número, le dan masa, claro, pero a la autoridad de carabineros. Claro, porque los inspectores no tienen después las atribuciones, claro, ni las herramientas para enfrentar cuando hay ese tipo de respuesta de parte de quienes van a ser, en ese caso, desalojados o fiscalizados o controlados. En fin, un barrio que sabemos ha sido complicado en el último tiempo. Pancho Sanfurgo está allí y nos cuenta también más detalles de lo que ocurrió. Esto fue el día de ayer. Pancho, buenos días. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Una situación que tristemente ya no es algo que nos sorprenda, es algo que se repite, sobre todo en el barrio Meix, que ya básicamente, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, está prácticamente tomado, en que los inspectores municipales llegan, y no un número menor, digamos, eran una buena cantidad de inspectores, por lo menos una docena de inspectores municipales que llegan a hacer controles preventivos, los permisos, etcétera, una serie de situaciones, y en calle Meix con Garland, finalmente se provoca esto de que cuando están haciendo estos controles preventivos y al percatarse de irregularidades se enfrentan a ellos estos vendedores que, por supuesto, empiezan a enfrentarse con palos. Por supuesto que los inspectores, ¿Pancho?, al principio intentan hacer frente, pero salen los palos, vuelan los fierros, ahí tú ves como un sujeto pone las mesas como diciendo, de esta mesa no vas a pasar, ya aquí se armó. Entonces finalmente tiene que empiezan a replegarse, 20, 25 guardias, replegarse, pero la situación se descontrola. La cantidad de personas que van agrediendo a los guardias eran demasiado. Dígame, Julio. No, te preguntaba qué se sabía, por qué había sido vamos a hablar de un contingente solamente de inspectores y no había más carabineros. Entonces, ¿por qué? Porque claro, uno ve desproporcionado de muchos inspectores, muy pocos carabineros, por lo tanto, bueno, se produjo lo que se produjo, digamos, ¿no? El respeto a la autoridad. Si tú te fijas, cuando retroceden, Pancho, cuando ellos retroceden, un al final llegan a una... Danos un segundito porque tenemos que ir a un corte. Vamos a volver de inmediato. Tenemos aquí entrevistados, así que vamos y volvemos. Bueno, estamos con esta situación en el barrio Meix. La verdad es que a fierrazos, ¿no es cierto? A insultos, bastonazos, muletazos, mesas, piedras, adoquines, lo que pillaron ahí a la mano a los inspectores municipales para alejarlos, ¿no es cierto?, de esta situación que uno podría pensar que es corriente, ¿no? Que las autoridades municipales vayan despejando las calles, vayan sacando a los vendedores ambulantes que no están autorizados, sobre todo en una zona tan sobrepoblada de vendedores, ¿no es cierto?, no autorizados, que están impidiendo el paso de las personas, que tapan, ¿no es cierto?, a los locales establecidos. En algunas ocasiones no han dejado pasar ni siquiera la locomoción colectiva, el transporte público. Una situación bastante compleja la que se vive en el barrio. Y bueno, terminó de la peor manera. Sí, mira, veíamos hasta ahí una persona pasar con una niña, una situación que se empieza a tornar muy violenta en contra de esos inspectores municipales. Uno se pregunta si era lo más adecuado que fueran sin mayor respaldo de carabineros, considerando que esto era algo que uno podría prever, ¿no? No digamos que nos sorprende. Hemos visto antes situaciones con mucha violencia donde hay una muy mala reacción, obviamente, a la fiscalización de parte de los inspectores. Por lo tanto, también hay un tema de, bueno, planificación. ¿Hasta cuándo se sigue con esta cosa que se va, se hace un operativo, se despeja un ratito, después vuelven? Es como jugar al gato y al ratón permanentemente en un tema que ya se arrastra durante mucho tiempo. Y aquí ha habido una serie de promesas de las administraciones que llegan al municipio de Santiago respecto a la resolución estructural, digamos, de este problema, pero eso no ha ocurrido hasta ahora. Eso no ha ocurrido. Seguimos viendo lo mismo. Sí, pues estamos con entrevistado, como puede ver usted, Adolfo Núñez, la autoridad del barrio. ¿Qué nos puede decir de esto que vuelve a ocurrir? Tenemos un reportaje a fondo con todo lo que está ocurriendo, con lo que pasó ayer. Vamos a hacer un alto, pero volvemos de inmediato a que continuemos.
Ya estamos de regreso con esta situación que se vivió el día de ayer en Meix, una batalla campal entre los inspectores municipales que fueron a fiscalizar y comercio irregular, ¿no? Es claramente una situación que desde hace muchísimo rato se ha transformado en un dolor de cabeza para las autoridades. Tienen tomado ese sector, Pancho Sanfurgo, que los haga, que los amedrente, ni siquiera la presencia ahí de la autoridad. Tú estás con Adolfo Numi, a ver si nos cuenta también cuál es su percepción de lo que ha ido ocurriendo allí. Sí, lo que ocurre ayer es una bofetada a la autoridad y una forma de decirle: este lugar es nuestro, claro, váyanse. ¿Qué es lo preocupante, digamos? ¿Qué es lo impactante? Hay quienes dicen que hubo incluso en algún minuto disparos, probablemente de ruido, pero al aire, para generar un tumulto y que llegara todo este contingente de ambulantes, porque lo que estaban haciendo estos inspectores era decir: usted no tiene permiso, usted tiene que salir de acá, descongestionar la zona de estos famosos toldos azules que tienen tomadas las calles, que no dejan circular y que afectan también a quienes son establecidos. Y en ese proceso se ocurre todo este enfrentamiento que al principio se da con unos cuantos, pero llega desde atrás un batallón de ambulantes a enfrentarse con los municipales que tienen que retroceder y que finalmente vemos cuando terminan de retroceder, llegan y había una patrulla de carabineros, digamos ya al final de este recorrido en retroceso, pero que no ingresó con ellos. Son 4 los vendedores ambulantes lesionados. Nosotros estamos con Adolfo Numi, presidente para la Sociedad para el Desarrollo del barrio Meix. Adolfo, gracias por estar con nosotros y lo conversábamos fuera de cámara. Tú me dices, esto es el día de la